Hoy estamos con Andrés, creador de la provincia. Quisimos hoy entrevistarlo porque hemos conocido este proyecto, pero queremos conocer hoy los pormenores de cómo se creó este gran restaurante dedicado a la gastronomía de la provincia. Andrés, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Jefferson, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, y nada, quiero agradecerte la oportunidad de conocerte a ti como persona y conocer este gran proyecto. Muchas gracias, bienvenidos a la provincia. Bueno, gracias. Quiero conocer quién es Andrés, de dónde es, dónde nació. Cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, pues yo soy, digamos que nacido en Bogotá. Tengo una mezcla un poco rara porque mi papá es holandés, de la ciudad de Rotterdam, y mi mamá es llanera, de un pueblo en el Casanare que se llama Villanueva, ¿sí? Entonces digamos que ese choque cultural pues genera lo que hoy en día soy. Y además de eso, pues hablando digamos, del proyecto en específico de la provincia, un amante pues de la cultura caribe al 100%, que claramente pues se reforzó con mi esposa, que es guajira. Entonces digamos que eso alimentó todo el tema caribe aún más, ¿sí? Okay. Nací en el 81, entonces calcularán la edad. Tengo 3 hijos. Me considero hoy por hoy un hombre de familia, ¿sí? Una vida, diría yo que un poco de subes y bajas, como la de muchos, ¿sí? En muchos sentidos, no solamente económicos, sino también personales, entendiendo que fui una persona que empezó a trabajar desde muy chico, ¿sí? No les voy a decir mentiras, no por necesidad, sino por un tema más de formación. Al ser mi papá una persona europea, pues mi formación fue bajo unas normas y unos temas muy disciplinados, ¿sí? Pero pues yo siempre traté de salirme como de ese túnel de la disciplina. Okay. Y pues nada, siempre hacer mi voluntad. Pero sí agradezco mucho el hecho de que me haya permitido trabajar en su empresa desde muy pequeño. Yo arranqué a trabajar a los 13 años. ¿De qué era la empresa de tu papá? Mi papá tenía una empresa de mantenimiento de copropiedades, vigilancia privada, aseo, todo lo que tenía que ver con copropiedades. Y yo inicié a trabajar allí a los 13 años en toda la parte de mantenimiento. ¿Podríamos decir que el emprendimiento viene por ese lado? Yo creo que de ambas partes. Mi padre como empresario, sí, que lo hizo muy bien, y de él aprendí el tema de la rectitud, de la disciplina, del trabajo, del sacrificio, y de algo que yo consideraría que más empresarios deberían tener, y es considerar al colaborador como primero antes que cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo durante toda la carrera de mi padre vi que en la casa podía faltar de todo, pero sus empleados estaban al día y estaban con todos sus pagos, y es un poco lo que yo también trato de hacer aquí en mi negocio, porque pues finalmente nosotros de alguna u otra manera nos debemos a ellos. Claro. Entonces pues es una de nuestras responsabilidades cuando asumimos el hecho del emprendimiento, ¿sí? Claro. ¿Y tu mamá qué hace? Y mi mamá durante mucho tiempo trabajó en una empresa de viajes, gerenciándola, muy enfocada hacia la venta, ¿sí? Y posterior a eso se unió como al emprendimiento de mi padre, y entre ellos dos se repartían las tareas y trabajaban allí pues mancomunadamente para sacar eso adelante. Tuvo esa empresa durante 20 y pico de años, ¿sí? Yo creo que en algún punto de la historia de él, una de las ideas que tenía era que yo continuara con ello, pero pues no, yo nunca le di el valor que de pronto él le mencionaba, ¿sí? Porque veía que era un negocio muy mal pago y muy desagradecido, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces sí trabajé allí bastante tiempo, lo que les digo, desde los 13 años casi hasta los 20 y pico, en varias zonas, aprendí varias cosas, temas administrativos. Cuando arranqué de pelado trabajé como obrero, ¿sí? Entonces me acuerdo tanto que mi primer trabajo fue lavar una fachada ahí en la 116 en la Alhambra, un edificio de 18 pisos ahí, yo montado en el último, y yo decía, ¿qué hago acá? Y en ese entonces un poco de reclamo hacia mi papá, porque yo decía, yo no entiendo qué hago, claro. ¿sí?
Pero hoy por hoy lo entiendo y era finalmente formar ese carácter, formar esa disciplina hacia el trabajo, formar el hecho de uno tenerlo de uno. Okay. ¿Sí? Entonces, así como recuerdos bonitos, el hecho, y no sé si te ha pasado a ti cuando, pues digamos antes de tu emprendimiento que eras empleado, recibir unos ranchetas de fin de año. Sí, sí, sí. Eso era mágico. Y, ¿sí? sí, sí, sí. Y yo le daba un valor gigante. Yo no entiendo hoy por hoy por qué no genera lo mismo en las personas, pero en ese entonces para mí El aguinaldo, era algo bonito. Sí, ¿sí? claro. Era un detalle chévere. ¿sí? Entonces, una vez me graduó del colegio, siempre tuve la inquietud de la cocina, pero en ese momento en Colombia lo único que había en cocina era el seno. ¿sí? Ah, ya. Y claramente, ¿Por qué gastronomía? ¿Por qué chef? bueno, entonces todo empieza por un tema de necesidad primaria. ¿sí? En mi casa materna y paterna siempre hubo una señora que ayudaba, Ajá. ¿sí? O varias señoras, pero siempre hubo ayuda. Y no sé por qué a mí de pequeño nunca me gustó la comida que ellas preparaban. O sea, ellas cocinaban para el resto de la casa y yo me metía a la cocina y yo hacía lo mío. Ya. Entonces era o me preparo lo mío o me dejo morir de hambre. ¿sí? Todo el tiempo, desayuno, almuerzo y comida. Sí, lo que fuera, yo iba y me hacía lo mío. ¿sí? Y segundo, ¿Y tus papás no te decían nada? Como... no, pues claro, era una pelea porque decían, pero si ya hicieron eso, ¿para qué va a gastar más? Pero no había la imposición que aquí se come lo que hay, pues punto. igual, digamos que me dejaban un poco de libertad en ese tema. Y dos, porque me encantaba comer. Sí. O sea, me gustaba demasiado la comida y yo creo que es uno de los principios para ser cocinero, es que a uno le guste comer. Que uno disfrute cada cosa que hace. ¿sí? Porque de lo contrario no va a funcionar. O sea, yo concibo esto como un don de Dios. ¿sí? Que se tiene o no se tiene. Es como el que pinta, como el que canta, como el que interpreta un instrumento, como el que desarrolla algún arte similar. O sea, se tiene o no se tiene. Y eso, tú aprendiste la técnica en determinado punto de la vida, pero tú tenías ese espíritu, Claro. o sea, tenías ese don. ¿sí? Y yo considero que Dios reparte sus diferentes dones en diferentes personas. Y es, saliéndome un poco del tema, un poco la crítica que yo tengo hacia la academia en Colombia, y es que se ha vuelto un negocio. Ya. ¿sí? O sea, Entonces, venga una fábrica a ser sí, chef. tú me pagas el semestre y yo te vendo a ti la idea, uno, de que sales siendo chef, cuando esa palabra es una cosa gigante, ¿sí? Y dos, no importa si tienes el don o no lo tienes, ¿sí? Y si ustedes hacen un estudio, ustedes que les gusta la estadística, de todos los chicos que salen de las escuelas de cocina en Colombia, ¿cuántos realmente llevan a cabo esa profesión? Es digamos que un porcentaje muy pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un tema muy sufrido. Claro. ¿sí? O sea, esto es un tema donde uno tiene que poner mucho de sí, donde uno tiene que aguantar mucho atropello, tiene que aguantar mucha disciplina, tiene que aguantar de alguna u otra manera maltrato, por llamarlo de alguna forma, que finalmente yo lo veo es como parte de esa formación, ¿sí? Y muchos no están dispuestos, ¿sí? Eso que uno ve en la televisión, de que es el chef regañón y qué pasa, muévase, eso así funciona sí, todavía sí la verdad, cocina, sí, ¿sí es así? Sí, es verdad, porque uno trabaja bajo presión. Ok. ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues tú no puedes llegar donde el cocinero y ven, por favor, sírveme la porcioncita de arroz, que es que esto cuando tienes 300 personas esperando que le sirvas, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera te toca, pues, darle esa dinámica a la cocina, y si me preguntas, Jefferson, es una de las cosas que más me apasiona, ¿sí? O sea, porque es cuando uno realmente vive este tema. O sea, el tema de ser chef se vive dentro de la cocina, claro, y no por o fuera. sea, no hay otra forma, ¿sí? El resto son como cositas adicionales, ¿sí? Pero realmente tú cuando experimentas tu arte o lo que haces o el trabajo que desempeñas, pues cuando estás en función de eso, ¿sí? Es como el cantante, cuando realmente vive eso, cuando está cantando. En la ¿sí? tarima. Y cuando de alguna u otra manera recibe esa reciprocidad de parte de su auditorio, ¿sí?
pues esto es lo mismo. O sea, para mí, ¿cuál es el beneplácito que yo recibo del trabajo que hago? Que mis platos se devuelvan limpios. ¿Sí? Claro. Porque pues eso denota que lo hicimos bien. ¿Sí? O sea, el aplauso de un cantante para ti Sí, es que el plato venga que vuelva. completamente limpio. O sea, que si un plato viene a medio llenar, usted dice, algo pasó. Es frustrante porque empieza uno a pensar por el cliente y entonces, ¿será que no le gustó? ¿Será que hicimos algo mal? ¿Será que, bueno, tantas variables? ¿Sí? Entonces, pues es preferible cuando uno lo ve llegar limpio porque pues de alguna u otra manera uno dice, bueno, le gustó hasta la decoración. Claro. ¿Sí? Y más allá del arte de cocinar y todo esto, siento yo que esto de la cocina es un tema también de generar carácter. ¿Sí? O sea, que nosotros tengamos aquí arriba un tema fuerte, ¿sí? Por lo mismo que tú mencionabas ahorita, porque se maneja una presión a tal nivel, ¿sí? Que si tú aquí arriba no eres fuerte, te quiebras inmediatamente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, Jefferson, he tenido casos en donde recibo pasantes o muchachos que están iniciando y salen corriendo, ¿sí? Al primer alarido porque pues, no, ¿y cómo? Y esto, y se desbaratan y se quiebran mentalmente y ya no funciona porque te bloqueas. Entonces ya no dan ni para servir una cuchara de sopa. ¿Sí? Sí. Entonces realmente yo siempre... Casi como una formación militar, ¿no? Así, y también de recibir órdenes y ejecute rápido, aquí no hay debate. O sea, si tú ves nuestras casacas o las camisas son militares. ¿Sí? Ya, ¿Por qué? Porque eso es un cuenta. ejército. Ok, ¿sí? Perfecto. En donde cada quien cumple una función. Entonces está el chef, está el subchef, está el encargado de los pescados, está el encargado de la parrilla, está el encargado de la cocina fría, ¿sí? Y es un ejército, o sea, donde hay comandantes, tenientes, o sea, un sinnúmero de tareas en los cuales hay que enfocarse, ¿sí? Y pues aquí pasa lo mismo, ¿sí? Andrés, ¿y por qué el hijo de un holandés termina haciendo comida de la provincia? Pues todo inicia, yo esta parte de la historia no la cuento mucho porque pues es como un tema muy personal. Todo inicia porque tenía una tía materna que era amante del vallenato. ¿Sí? El tema empieza por la música. Sí, por la música. O sea, y me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda Clásicos de la Provincia y estaba Diomedes Díaz con todo su furor y el Joe Arroyo y toda esta situación. Y me empieza ese gusto por esa música, sobre todo por el vallenato, o sea, un gusto pero desmedido. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y empiezo yo a conocer realmente esta cultura a través de, porque si tú escuchas un vallenato son relatos, sí, ¿sí? Son historias cantadas, ¿sí? Son de que estábamos en tal festival y ocurrió tal cosa y empiezo yo a escuchar todo esto y a decir, hombre, yo quiero vivir eso, ¿sí? O sea, yo quiero experimentar. Y empiezo a ver que culturalmente hablando, esta región de Colombia es una región que tiene una influencia de todas las... O sea, es multicultural. ¿Tú ¿sí? viajaste por los diferentes sitios? Sí, yo tuve la oportunidad, como cualquier cachaco, de que ir a Santa Marta, ir a Cartagena, ¿sí? Después de un tiempo tuve la oportunidad de ir a todo el tema de La Guajira, a Valledupar, conocer parte de la sabana. Y empieza uno a entender que es que aquí llegaron los árabes, aquí hay una influencia española, aquí llegaron en su momento los esclavos africanos y también permearon nuestra cultura, todo el tema indígena, entendiendo Guayú, los de la Sierra Nevada, ¿sí? Y todo ese cóctel hace parte de uno de los aspectos que sale a relucir en cualquier cultura, que es la gastronomía, ¿sí? Y empiezo yo a ver que juntando todo eso yo tengo un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de detalles que yo podría mostrarle al mundo, ¿sí? Y decir, mire, Colombia es esto también, ¿sí? Entonces ese tema me empieza a llamar mucho, ¿sí? Posterior a eso, pues tengo la oportunidad de trabajar con cocineros pues, de la cocina atlántica, sobre todo uno que para mí fue fundamental, que es el chef Elías Pardo, que me mostró otra cara, que me dio la oportunidad de corregirme en ciertas cosas, que me enseñó también un sinnúmero de temas de su gastronomía,
que yo creo que le han restado importancia, pero es uno de los cocineros que para mí debería exaltarse porque siempre ha llevado su cocina y su cultura de una manera muy pasional, ¿sí? Y en esto se necesita pasión y amor por lo que uno hace, ¿sí? Además, formador de cualquier cantidad de cocineros porque él trabajó en el SENA Seccional Bolívar formando cocineros por 44 años, ¿sí? Entonces, pues imagínate cuántas historias no habrán pasado por allí. Trabajó en todo el sector hotelero en Cartagena y pues también de allí se aprende un sinnúmero de cosas. Entonces digamos que todo eso me llevó a mí a cogerle un amor aún más allá de lo que tenía inicialmente, y si a eso le sumamos también el aspecto familiar de que resulté casado pues con una persona de La Guajira y de todo esto. O sea, usted pues como fuera se tenía que meter ahí. Sí, o sea, yo incluso, y a manera de chiste, yo le pedí a Dios que me regalara una costeña. ¿Ah, sí? Sí, claro, eso era lo que yo quería, ¿sí? Entonces, pues nada, lo alcancé a vivir y pues claramente fue un amor a primera vista con todos estos temas, y pues el tema de la cocina caribe es una cosa que a mí la llevo en mis venas, o sea, la vivo, la siento, me encanta. Okay. Bueno, y cuéntame por qué Cota, por qué este espacio tan bonito que tienes, ¿cómo surgió para llegar acá? Pues realmente todo empieza porque en su momento mi hija, la mayor, iba a iniciar su tema de estudios en ya colegio grande, y nosotros escogimos un colegio que quedaba aquí en Cota, ¿sí? En aquel entonces yo vivía en Bogotá y yo vivía, o sea, yo veía que tenía que dejarla en el paradero a las 5:30 de la mañana, que de ahí se tardaba 2 horas pues viniendo hasta el colegio, y posterior en la tarde 2 horas yendo allá. Y yo dije con mi esposa, pues, o sea, esto no es calidad de vida para ella, ¿sí? No es lo que yo quiero, entendiendo pues los riesgos y entendiendo todo lo que esto implica. Entonces tomamos la decisión de mirar la posibilidad de llegar aquí a Cota, ¿sí? Logramos hacer algo acá, ¿sí? Y es cuando nos venimos del todo acá. Pero empiezan a surgir varios temas de mi vida en donde llego a un punto, digamos que neurálgico, a tocar fondo. Económica y personalmente. Económico, ¿sí? Y personalmente, sí. Entendiendo que tengo una quiebra económica donde pierdo todo mi capital de trabajo de muchísimos años en un proyecto también gastronómico. Y además de eso, pues me acompañaba un pequeño lunar que era el alcoholismo, y fue cuando también toqué fondo en ese aspecto, ¿sí? Pero yo creo en que Dios todo lo hace bien, ¿sí? Y lo ha hecho bien en mi vida en todos los aspectos, porque Él me tenía destinado este espacio para que yo resurgiera, ¿sí? Para que yo realmente pudiera llevar a cabo mis sueños, mis proyectos, ¿sí? Y es cuando después de la quiebra, después de estar en esa situación del alcoholismo, después de eso, paso yo por esta vía, ¿sí? Y veo un letrero de se vende, se arrienda, de todo, ¿sí? Y llego a este predio, llamo yo inmediatamente, me contesta el señor de la inmobiliaria y me dice, no, pero es que ese predio ya está arrendado. Entonces yo no sé por qué insisto, y yo le digo, porque uno hubiera podido decir, ah, bueno, gracias. Sí, así es. ¿Sí? Pero yo insisto, yo le digo, no, yo quiero conocerlo. No, señor, ya está arrendado. No, yo quiero conocerlo, ¿sí? Y es cuando le digo, bueno, ¿sabe qué? Venga y le doy 200.000 pesos. Y muéstremelo. Sí. ¿Sí? El tipo, claro, llegó aquí a los 15 minutos porque la gente, y a modo de riesgo, o sea, yo no tenía un peso. Ya. ¿Sí? Pero pues yo quería, yo sentía una sinergia y un tema aquí de energía brutal, y yo quería conocer el sitio. Cuando llegué acá, era un lote baldío. O sea, el pasto me daba hasta la nuca, había una casa a punto de caerse, o sea, no había nada, pero yo sentía que este era el espacio, ¿sí? Como les digo, pues yo no tenía mayores recursos, que es uno de los impedimentos que me imagino yo que muchos emprendedores enfrentan en sus principios, ¿sí? Y recuerdo que en alguna cena que atendí conocí unos empresarios y me dijeron que si en algún punto de la vida yo tenía algún emprendimiento por hacer en esta área, ellos estarían dispuestos como a incursionar, ¿sí?
Y es cuando salgo de acá, bueno, hablo primero con el señor de la inmobiliaria y le digo, venga, recíbame los documentos. Y recibe otra propinita y téngalos ahí, por si algo pasa. ¿Sí? Bueno, todo eso se da. Voy yo donde estos inversionistas, les expongo mi proyecto, ¿sí? Finalizamos la reunión y al finalizar me dicen, cuente con nosotros. Yo alcanzo a reunir algo de lo que yo tenía, digamos que se completa ahí un capital de trabajo, pero pues yo me imaginaba mi negocio más austero, ¿sí? O sea, no tan como es. Ah, ¿sí? ok. ¿Cuántos metros cuadrados tuvo este proyecto para arrancar? O sea, Nosotros tenemos aquí un predio de 12.000 metros cuadrados. ¿Sí? Como te digo, y la pregunta es válida porque yo me imaginaba aquí un salón de 80 metros cuadrados. ¿Sí? Y resulté construyendo un salón de 400 metros cuadrados. ¿Sí? No me cabía en la cabeza. O sea, yo decía, esto sobrepasa ya toda dimensión, pero lo logré. ¿Sí? Pero no era solo la parte de infraestructura, o sea, duramos 3 meses limpiando el predio, duramos otro tanto realizando todas las adecuaciones, generando los espacios pues, de cocina, generando todo el tema donde iban a estar pues, los empleados, las diferentes áreas de trabajo, desarrollando la carta, porque pues esto no es como que yo lo busco en Google y ya sale, no, hay que desarrollar un tema y tiene un trabajo de un trasfondo, ¿sí? Y todo eso tomó su tiempo, pero realmente lo logramos hacer en un tiempo récord. ¿Sí? ¿los inversionistas son amigos, familiares o simplemente en colegas? En su momento eran conocidos ¿Del gremio? como te digo, no, ni siquiera eran del gremio porque eran personas ajenas a esto, ¿sí? Sus negocios eran, mejor dicho, estaban a kilómetros de distancia de la gastronomía. Ah, ok. ¿Sí? Pero los conocí en algún punto de la vida, ellos conocieron mi trabajo y dejaron como su inquietud. Ah, ok, ¿sí? ok. Y digamos, la pregunta es válida por las personas a las cuales vamos enfocadas porque pues, yo sé que esta es una de las limitaciones iniciales. Así ¿sí? es. Para cualquier proyecto. ¿sí? Pero yo considero que cuando uno está convencido de lo que quiere hacer, cuando a uno ha evaluado su proyecto, su sueño y lo ha decantado, pues a la hora de transmitirlo es mucho más fácil. ¿sí? Claro. Y si lo hace de buena forma, pues muy probablemente ese escucha, esa persona a la cual se le está proponiendo, pues va a sentir esa confianza, que es lo que yo creo que percibieron en mí, y va a asumir el riesgo con uno, y va a decir, listo, estoy dispuesto. ¿Sí? Y esos primeros meses donde me imagino daban pérdidas, ¿ellos te ayudaban o de qué vivías los primeros meses? Pues es que la provincia es un negocio atípico. ¿Sí? ¿Por qué? Yo abro puertas el 26 de octubre del 2013. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos un comedor para 330 personas, ¿sí? Pero yo jamás he hecho publicidad de ningún tipo. ¿Sí? Ni radial ni nada por el estilo porque pues no contaba con el músculo financiero para hacerlo y pues digamos que proyectábamos de pronto un crecimiento como tú mencionas, como el de muchos negocios que empiezan un poco en rojo y después van saliendo y ya después hay unas curvas pues que uno recibe de su negocio, pero ese 26 de octubre yo dije, bueno, voy a cocinar para 70 personas. Porque ¿quiénes vendrán? Pues los conocidos, el familiar, el amigo, ¿sí? Recibo yo ese 26 de octubre 200 personas. Ah, sí. Caos. ¿Sí? Abro al siguiente día, un 27 de octubre, y cocino para las 200 personas porque dije, bueno, será equivalente. Llegan 900 personas. Caos, pero total. ¿Sí? Y es en mi carrera cuando yo me he sentido más... O sea, más impotente, ¿sí? Porque esto era una cosa inmanejable en todas las áreas. Y es gente que se enteró como el restaurante. Nada, porque teníamos aquí la vitrina y pasaban y estaba la expectativa. Y segundo, pues nuestra parte arquitectónica y demás, yo la logré muy bien, entonces llamaba mucho la atención, ¿sí?
El caso es que llegan todas estas personas y se genera un caos, pues, o sea, tú no te alcanzas ¿Y a atendiste imaginar. 200 y 700 les tocó irse o cómo No, pasó? los atendimos como pudimos, pero pues me imagino que mal atendidos, ¿sí? Ahí es cuando en medio de este caos hago yo un pare, ¿sí? Digo, no, esto toca organizarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo empecé con cocineros de aquí del interior y meterle a un cocinero cachaco la posta cartagenera en su cabeza, el mote de queso en su cabeza, eso no ¿Difícil? cabe, era muy difícil. Es cuando pido la ayuda del chef Elías y él viene a colaborarme y empezamos a organizar el tema de infraestructura porque de pronto los equipos que nosotros teníamos no daban abasto para O sea, todo el tema. el chef Elías como tu mentor. Sí, 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 claramente. ¿Cómo fue ese proceso de tener un inversionista? Porque como él no Es está difícil, metido acá, es difícil. hablemos de eso un poco. Es un tema muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, no eran personas del gremio, ¿sí? Claramente como todo inversionista quiere unos resultados ya Utilidades y ¿sí? punto. Y pues a eso sumémosle un tema que se dará en cualquier relación y es que somos seres humanos, entonces una cosa piensas tú, una cosa pienso yo y llegar a concertar ese tema. No, y en alguien es que no complejo. está dentro en el día a día, ¿para Claro, dónde porque va? tú como doliente del proyecto, tú vives el día a día. Así ¿sí? es. Y tú como conocedor de tu arte y de lo que haces, pues también sabes que hay ciertas cosas que se dan por el mismo desarrollo de la actividad. Y meterle tú eso a una persona que no sabe ni pelar una cebolla, que nunca ha estado cerca de una cocina, que nunca ha tenido un restaurante, que nunca, o sea, ha emprendido algo parecido, ¿sí? Y que está acostumbrado a otro tipo de desarrollos y a otro tipo de negocios, pues es súper complicado. Así ¿sí? es. Y claro, hay momentos álgidos y hay momentos en donde siento yo que uno también tiene que defender esos principios y esas ideas, ¿sí? Sí, que no todo es rentabilidad, ¿no? Exacto, pero no defenderlo de una manera de que porque yo lo pienso así, sino con hechos. ¿sí? Claro. Y segundo, algo que debe ser, o sea, es parte de cualquier desarrollo, es que uno debe creerse el mejor en lo que hace. Así es. Y debe tener cierta coherencia con lo que hace. ¿sí? Cuando uno decide emprender, uno decide dejar de vivir para sí, Así es. ¿sí? Y empezar a vivir para otros y empezar a vivir para un proyecto. ¿sí? Yo siempre baso mi tema profesional y mi tema de vida en 3 pilares fundamentales que hoy les comparto. ¿sí? Disciplina, trabajo y sacrificio. Si tú haces un cóctel de esos 3, muy probablemente vas a llegar al éxito. ¿sí? Pero si alguno de esos 3 flaquea, pues los resultados no se van a dar. ¿sí? Y en mi caso particular, les cuento, o sea, yo no tengo un domingo cercano de recuerdo con mi familia normal como lo hace la gente. ¿Por qué? Porque mi negocio demanda de que yo esté acá. Yo te iba a preguntar eso porque a mí me parece muy fuerte de este gremio y de tu profesión que uno trabaja muy duro de lunes a viernes o lunes a sábado para disfrutar su familia con el domingo. Entonces yo digo, mientras todos estamos saliendo los domingos a pasear, a comer, usted está trabajando. ¿En qué momento entonces usted comparte con su familia? ¿Qué días? Lo que pasa es que cuando uno emprende este tema de la cocina, ni siquiera de emprendimiento, sino de cocina, Sí. bien sea empleado, bien sea lo que sea, uno debe tener de base que todo eso va a cambiar, o sea, que la vida va a cambiar. Antes de que alguien diga quiero ser chef, voy a Sí, estudiar, sí, de una vez no. dígale usted no va a tener sábados y domingos. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestra vida se vuelve al revés. ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos ¿para qué? Para que otros se diviertan. Así es, ¿Cuándo se divierte la gente normal, por llamarlo de alguna forma? Pues los fines de semana. así es. ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a trabajar todos los fines de semana, vamos a trabajar en las noches, vamos a trabajar en las madrugadas, vamos a trabajar cuando la gente normal no trabaja. ¿sí? Entonces, tenemos que estar dispuestos a pagar esa cuota de sacrificio, porque de lo contrario no va a funcionar. La pregunta inicial tuya, ¿cómo funciona eso con el tema familiar? Pues uno, teniendo, digamos, si uno tiene pareja o lo que sea, muy comprensivo. Sí. ¿sí? O sea, ella tiene que estar Sí, involucrada en ella el tiene que proyecto. estar involucrada y ella, más que involucrada en el proyecto, ya tiene que entender la Sí. dinámica de la actividad, ¿sí? Ok. Que es lo que acabamos de hablar. ¿sí? Y tiene que estar dispuesta a asumir con uno ese sacrificio. ¿sí?
si se tiene el apoyo, si se tiene ese respaldo, yo creo que se hace más fácil, ¿sí? Porque de alguna u otra manera, en el caso de los hijos, pues ella va a estar, digamos que un poco supliendo esa necesidad, ¿sí? Y supliendo de pronto los momentos vacíos en los cuales demandan de la presencia de uno y en los cuales uno no puede estar, ¿sí? Pues con los hijos y demás, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy que tengo mi proyecto y que ya no trabajo para otros, pues yo los he ido involucrando aquí dentro de mi tema de mi día a día. Okay. ¿Sí? No que trabajen, porque pues mis hijos están pequeños, mi esposa desarrolla otras actividades, pero sí que compartan mis zonas de trabajo. O sea, ellos vienen sábados, vienen, domingos, te esperan. Almorzamos, me esperan, o sea, y empieza uno a ser parte de la vida de ellos también, empieza el proyecto a ser parte de la vida de ellos. Tan es así que mi hijo, el del medio, él sueña con llegar a trabajar en una cocina y en tener su negocio y en que pueda llegar a vivir esto que... Pero eso es importante que porque quiere decir que en ti ha visto que no sufres el tema, sino que te gusta y que él quisiera también hacerlo. Claro, o sea, es que esto... Porque la mayoría de empresarios es muy duro que sus hijos se enamoren de su proyecto. Sí, de hecho, siempre lo aborrecen porque dicen, yo no quiero vivir la vida que a ti te tocó. Lo mismo. ¿Qué pasa? O sea, hay un tema fundamental que tú mencionabas ahorita y es el tema de la pasión. Yo nunca he dejado de sentir pasión por lo que hago. O sea, amo mi oficio, amo la cocina, amo ser cocinero. Creo que es el regalo más grande que Dios me ha dado en la vida, ¿sí? Después de mis hijos y después de tener una familia. Pero el poder desarrollar esto que está dentro de mí y que pide a gritos salir, ¿sí? Hombre, lo sufro también, claro. Porque también tengo momentos en que quisiera estar con mis hijos normal, compartir con mi familia normal, viajar, hacer todo lo que hace una persona común y silvestre, ¿sí? Sufro como empresario, ¿sí? Porque hacer empresa en Colombia es brutal. Es de otro nivel. Sí, es de otro nivel. Esto es un reality de juegos extremos. Sí, sí. Los juegos del hambre. Exacto, sí, porque hay que combatir con muchas puertas cerradas porque lastimosamente el tema tributario muchas veces no ayuda, porque... La cultura en los negocios, ¿no? De cumplir la palabra. Exacto, no hay palabra, sí, eso se ha desvirtuado muchísimo. Te tienes que cuidar tú hasta de tu sombra porque todo el mundo está al acecho de que des papaya, como se dice vulgarmente. Es muy complejo el retorno de esos impuestos, tú no lo ves claro. Pero bueno, es parte de la dinámica y cansa. O sea, claramente eso llega a un punto en que uno dice, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Sí? Pero es justamente tener presente que es un día a la vez. O sea, hoy me canso, mañana tengo que amanecer porque necesito volver a batallar, necesito sacar fuerzas nuevamente pues para seguir con mi sueño, ¿sí? Yo muchas veces le digo a los empleados que en mi caso particular yo sueño yo trabajo para que mi sueño no se vuelva una pesadilla, ¿sí? O sea, esa es la disyuntiva. ¿Sí? Que es fuerte, ¿no? Porque es trabajar claro. para que no le pase algo malo. Claro. ¿Sí? Entendiendo que, o sea, manejar personal no es fácil, ¿sí? Manejar los clientes no es fácil, proveedores no es fácil. O sea, es un sinnúmero de cosas que tú tienes que tener ahí presentes y de variables que cualquiera de pronto en ese trasegar dice, no, yo no voy más, ¿sí? Y lo dejan, ¿sí? Yo he leído muchas biografías, o sea, muchas biografías y sobre todo biografías de personas pues que están dedicadas a mi área, ¿sí? Y en ninguna de esas biografías de personas exitosas con proyectos exitosos he visto que haya sido fácil. Y he visto que han tenido que vivir de pronto las mismas dificultades o peores, ¿sí?
Y he visto que siempre han existido tropiezos, que han existido quiebras, que han existido momentos muy difíciles. ¿Sí? Yo tengo una frase, es que digo que al empresario la desmotivación le tiene que durar máximo una noche. Al otro día usted tiene que levantarse como si nada. Hay gente que se desubica un mes. Yo conozco personas que dicen, no, es que yo tuve un desubique de 6 meses. Yo digo, un empresario en una semana de desubique se quiebra. Así es. Es que tú dejas de atender tu negocio un día y ya estás generando pérdidas. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes encomendar tus tareas a un colaborador, porque no lo vive de igual forma. ¿Sí? O sea, finalmente no es su pellejo, no es por lo que él ha asumido sus riesgos. En su momento esa persona asumirá los propios. Claro. Pero es justamente la exhortación que yo he hecho con muchas personas que tienen empresa o que quieren emprender. Bueno, Andrés, yo quería preguntarte, y yo sé que lo has vivido conmigo, pero quiero que le contemos un poquito a la audiencia el tema de los medios digitales. Tú me decías, yo no he invertido en publicidad, esto fue algo, nosotros en digital lo llamamos orgánico, ¿sí? El voz a voz, y se va regando el mensaje y llegó a la gente. Pero de un tiempo para acá tú dijiste, ok, esta historia, este proyecto, este concepto, yo tengo que salirlo a mostrar en medios digitales. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿A ti cómo te va con los medios digitales? ¿Te gusta? Pues digamos ¿No te que gustan? es un proceso lento. ¿Sí? ¿Cuál fue mi primer pensamiento frente a todo esto digital? Pues que era una necesidad. ¿Sí? Entendiendo que hoy por hoy pues todo gira en torno a las lo redes digital, sociales, ¿sí? y a la digital. A las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al Twitter, que todavía me cuesta mucho, a estar presente ahí, ¿sí? Un tema de generar recordación de marca finalmente. ¿Sí? Vienen los nos, vienen los impedimentos. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Si yo no tengo la capacidad de hacerlo, o si lo hago en tus palabras de forma orgánica, que era como se desarrolló aquí inicialmente. ¿Sí? Nosotros abrimos una página de Facebook, abrimos una página de Instagram y generemos contenido, pero lo que vaya saliendo. Sin saber. ¿Sí? Y lo hicimos, ¿sí? Nos trajo cosas positivas, cosas negativas, en fin, porque pues no teníamos claridad acerca del tema. Y ahí es donde yo considero que debe haber una persona que guíe un poco este tema, ¿sí? Porque todo lo que tú hagas como contenido en ello te puede generar tanto pros como contras. Así es. ¿Sí? Y es cómo muestras tú tu negocio, cómo finalmente quieres que te vean. ¿Sí? Entonces, inicialmente, como todos, me imagino yo que trata uno de buscar al diseñador conocido, a la persona cercana, pero cuando te lo hacen de favor, eso como que no funciona mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una motivación económica. Claro, y no hay un compromiso No hay un compromiso. de hacerlo. Entonces nos conocemos, y ahí es cuando un poco empezamos a conductar estos medios de alguna u otra forma, cuando empezamos a ver que debe existir un vocabulario del contenido que nosotros estamos montando a todas esas redes, entendiendo que debe haber una misma línea en cuanto a las fotos, en cuanto a todo esto. Y claramente considero yo que empieza a aprender tanto el que lo hace como el cliente. ¿Sí? O sea, es un tema de conocerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los negocios son diferentes. ¿Sí? Entonces hay que atacarlos de diferente forma. Y no hay dos restaurantes iguales. Y no hay dos restaurantes iguales, como no hay dos personas iguales, como no hay dos profesionales iguales, porque cada cual tiene su sello particular. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues es como un prueba y ensayo. Prueba y ensayo, ¿sí? Hasta llegar a más o menos algo que uno dice, bueno, por aquí es el camino. Yo no puedo decir mentiras, ¿sí? Porque pues mi responsabilidad es compartir lo que yo he vivido. Claramente quisiera yo que el retorno de todo ese esfuerzo se viera reflejado en nuestros resultados de una manera más efectiva, ¿sí? Pero considero yo que ahí vamos en el proceso. O sea, por lo menos estamos generando ruido, estamos generando un tema de marca que es fundamental, recordación. Así es, que a veces de pronto uno cuando dice cuánto vale mi marca o cómo obtengo el beneficio de este posicionamiento o esta inversión, pues digamos en publicidad en general nunca ha sido medible.
Uno pone una propaganda en televisión o una valla y no hay forma de decir cuántos clientes esto me ha traído, y así lo digital tampoco es ajeno a eso. Es importante entender que se está dando precisamente a conocer un concepto y que puede pasar que en un solo día esto estalle así como te pasó a ti. Igual no es como una pócima secreta, o sea, no es un milagro, no es algo que pase de la noche a la mañana. Es parte del trabajo que se tiene que hacer para generar ese retorno que se espera. Así es. Sí. Andrés, ya para ir finalizando, yo te quisiera preguntar, ¿qué cambiarías tú de lo que hiciste durante este proyecto? ¿Qué mejorarías? ¿Qué errores no cometerías? Si hoy volvieras a montar la provincia, ¿qué errores dejarías de cometer? Es una pregunta difícil. Difícil porque considero yo que todo ha sido benéfico, ¿sí? O sea, no existe una cartilla, no existe un libro que diga, mire, esta es la vía, si usted toma esa vía va directo al éxito. No existe porque no lo he visto, ¿sí? Y volvemos al tema que mencionábamos ahorita de que finalmente todos los negocios son distintos. Y las cosas se van dando, no hay forma se van dando, entonces no te podría responder qué no haría o qué haría. Claramente uno se va formando, ¿sí? Que es durante el proceso. Durante el proceso, y uno va diciendo, ven, esto que hacía de esta manera yo la puedo hacer más eficaz y más eficiente de esta manera. Entonces mis compras yo las puedo mejorar así, el manejo de mi personal yo lo puedo manejar de esta forma porque va a ser más efectivo. ¿Quiere decir esto que de pronto el proceso de planeación que le hablan uno en la academia tiene que uno aterrizarlo un poquito más al día a día? O sea, sí, la única sugerencia es eso, o sea, menos poesía, más hacer. Ok. ¿Sí? O sea, cuando uno está montando su negocio, uno está montado en las nubes, ¿sí? Y todo es romántico, ¿sí? Y es que yo quiero hacer, y es que el color, y es que la idea, y muchas veces uno se ensimisma en esa idea, y esa idea no es el camino, ¿sí? La sugerencia sería más aterrizar los Ejecute temas. rápidamente. No, y aterrice. Aterrice. O sea, que se vaya a razón de ser de lo que el cliente está buscando. O sea, contrarrestar mucho entre la idea que uno tiene en la cabeza y de verdad lo que quiere el cliente, porque uno puede estar aquí y el cliente acá, ¿no? Muchos proyectos, sí, o sea, yo hablo por los de mi área, sí, de gastronomía y de restauración. Muchos proyectos fracasan, sí, porque están creados bajo el romanticismo de quien los monta. Pero si se hace una evaluación de si eso funciona a la hora de ejecutarlo, pues no sirve, ¿sí? Y así es en la mayoría de proyectos. No es porque el negocio haya sido malo o esto, simplemente la idea no se llevó a cabo como debía ser porque sus argumentos y sus bases no eran sólidas. Eran supuestos, eran sueños, era humo. ¿Sí? Y en software, por ejemplo, yo que soy ingeniero, nos dicen, cree el concepto y haga el mínimo viable rápidamente para que usted lo pueda contrarrestar en de verdad qué quiere el cliente, porque uno no sabe qué quiere el cliente hasta que no se lo está ofreciendo. Así es. Igual, va a ser ese aprendizaje. O sea, uno también aprende de los clientes en el día a día. Mire, esto lo puede hacer mejor, esto no gusta. Entonces, por ejemplo, al día de hoy nosotros hemos cambiado la carta ya 2 veces, ¿sí? O sea, porque hemos ido también entendiendo que el cliente quiere otras cosas, ¿sí? Que está en búsqueda de otros temas. Entonces, pues nosotros también tenemos que desarrollarnos a la par del cliente. El mobiliario inicial no era este que ustedes están viendo, era otro. Entonces necesitamos estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque las cosas que se quedan estáticas finalmente con el tiempo se van volviendo obsoletas, ¿sí? Entonces hay que dinamizarse al ritmo del mundo, al ritmo de lo que el cliente exige, pues para poder hacer las cosas mucho mejor y tener efectividad en ellas. Bueno, Andrés, te queremos agradecer. Para mí fue de verdad que hoy en esta entrevista sí conocí que la provincia, porque en una charla informal uno no hace este tipo de preguntas. ¿Y cuál es la idea mía y de este proyecto que quiero desarrollar a través de este blog? Y es que la gente entienda de verdad que es ser emprendedor, que no es esa fantasía de, digamos, de hacerse rico, millonario rápidamente, de esta gente que está saliendo por Instagram con Lamborghinis, Ferraris, hazte millonario, vete para Dubái, sino que es el día a día. Y en Colombia tiene una connotación diferente, ¿no? Que lo entendamos y que aprendamos desde la experiencia, porque los libros son importantes, pero a la final
el que lo vive, como dicen acá, es el que lo goza. Así es. Aquí hoy entrevistamos a Andrés, creador de este restaurante de la provincia, acá en Cota, y vamos a estar con él conociendo el restaurante en un siguiente capítulo para que conozcan este bonito proyecto. Gracias. Chao. Bueno, don Andrés, cuéntame un poquito sobre el proyecto ya aquí adentro. Bueno, este es nuestro salón principal. Como les mencionaba ahorita, tenemos una capacidad de 330 personas, desarrolladas en aproximadamente unas 65 mesas, ¿sí? Tenemos pues varias zonas de parejas, zonas de grupos más pequeños, manejamos también pues reservas grandes, entonces nos acomodamos como a la necesidad del cliente, ¿sí? Cuando son eventos privados, pues claramente la formación de todo esto cambia y se desarrolla de acuerdo a la necesidad del cliente. ¿Esta es como la zona de los niños? Sí, aquí es la zona, pues digamos, verde del restaurante. Como les mencionaba en la entrevista, pues manejamos 12.000 metros cuadrados, en donde hemos destinado una parte claramente para los niños que observan allá, con parques. Los fines de semana tenemos todo un equipo que está desarrollándoles actividades manuales, actividades pues de índole recreativo para que los niños puedan tener su espacio y donde nosotros los padres podamos también estar disfrutando del tema del restaurante. Andrés, cuéntame un poquito sobre estos murales tan bonitos que tienes acá. Entonces, como les comentaba, pues nuestro tema base es todo el tema Caribe y pues lo que tratamos de exponer aquí en estos murales es justamente esa diversidad que manejamos en el Caribe, que son las morenas, que son todas esas culturas, pero de una manera que fuera más cercana a nosotros y es mediante el graffiti. Entonces, muy urbano. Sí, muy urbano, ¿sí? Que siento yo que es una manera hoy en día fácil de llegarle a la diversidad de personas pues, que manejamos aquí en el día a día. Aquí ya estamos entrando nuevamente a nuestro salón principal, en donde yo creo que la vida es una composición de detalles. Sí, así es. Entonces la idea es darle a cada espacio un detalle particular, ¿sí? Entonces, pues esta como zona somos tan Caribe, bonita. entonces todo el tema de las morenas, de las mecedoras, de las anclas de los timones de los barcos, pues alusivos a nuestro Caribe, todo el tema de los instrumentos musicales, pues que también son parte de toda esta cultura. Y vamos a encontrar las diferentes zonas de trabajo. Entonces allí encontramos el área de café o bebidas calientes, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el área de bar, donde salen todas nuestras bebidas preparadas y bebidas gaseosas y cervezas y demás. Bueno, Andrés, muéstranos ahora sí tu batallón y tus soldados. Entonces, como les mencionaba, tenemos dos áreas de trabajo. Una es la fría, donde se trabaja todo el tema de ensaladas y demás. Y nuestra cocina caliente, en donde encontrarán pues todo el personal de cocina y toda esta gente que se desgasta en el día a día por llevarles a ustedes estas delicias y en batallar con nosotros, como tú mencionabas, para lograr el cometido, que es que se vayan contentos.